día estoy con el exministro y actual candidato a senador por el Frente Justicialista en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. Florencio, la primera pregunta es que ¿se imaginó enfrentado a Cristina Kirchner en algún momento? Está enfrentando a Cristina Kirchner. Sí, me imaginé que se iba a dar dentro del espacio de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, Bueno, pues no con se dio, diferentes matices, pero haber definido, que defina el conjunto de la sociedad, quién iba a ser el candidato del espacio. No se dio ahí. No se dio ahí, lamentablemente. Y bueno, ellos decidieron conformar un frente sin el peronismo, que creo que finalmente eso termina haciendo funcionar al actual gobierno. A ver, ¿por qué funciona el actual gobierno? Porque creo que dividimos un espacio, digamos, opositor, que históricamente, comulgábamos ideológicamente, más allá de matices y de diferencias que se fueron dando, y esas diferencias y esos matices podían resolverse dentro de las primarias, para que el conjunto de la sociedad votase quién era el mejor candidato de lo que era el Frente para la Victoria. Bueno, pero Cristina dice que ese papel lo está cumpliendo usted, según he leído por ahí, no, yo no hablo con Cristina, pero que el papel de dividir al peronismo lo está cumpliendo Pero no, usted. si yo sigo estando en el lugar que estuve toda mi vida. Yo soy militante del peronismo desde los 17 años y hoy soy candidato por el justicialismo. Pero ella lo llamó para hacer una lista en común. ¿Por qué usted No hemos aceptó? conversado, digamos, pero me parece que a esa altura ya había pocas cosas de que ponerse de acuerdo. Más allá de que, por supuesto, yo la escuché con mucha atención, pero, digamos, desde el día que se decide conformar un frente sin el peronismo, digamos, se bifurcó el camino, por un lado. Y después hemos tenido diferencias con respecto a lo que ha pasado en las elecciones del año 2015. Eso le voy a preguntar, Florencio. Porque, digamos, ya sea en la interna, si es que se daba, o ahora, hay algo que lo diferencia a usted de ella. Sí, me parece ¿Qué es que lo que lo diferencia? son varias cuestiones. Primero, digamos, el método de la selección del candidato, que se aplica el mismo método que se aplicó en el año 2015 y está claro que fue equivocado. Y después me parece que el triunfo de Cambiemos debe llamarnos a la reflexión, a quienes en realidad de alguna manera somos responsables de que hoy esté este gobierno, un gobierno insensible, un gobierno que no defiende el trabajo de los argentinos, un gobierno que deja que las importaciones entren libremente, un gobierno que pone tarifas sumamente caras para el conjunto de la sociedad. Bueno, alguna responsabilidad tenemos nosotros, es decir, yo creo que Macri es más fruto de nuestros errores que sus aciertos, y en eso hay una lectura absolutamente diferente. ¿Y cuál cree usted que fueron esos errores de ustedes? ¿La elección del candidato de Scioli, por ejemplo? La elección del candidato, la forma de elección del candidato. Tal vez si ese candidato hubiera surgido de la voluntad del conjunto de los argentinos en la primaria, seguramente hubiera tenido mayor legitimación para ser el candidato del espacio. Y después me parece que tuvimos muchas cosas que hicimos bien, otras cosas no tanto, pero me parece que hubo una forma, digamos, demasiado soberbia, creernos que éramos dueños de la verdad absoluta, cuando en realidad eso se construye de verdades relativas, el desconocimiento de algunas cuestiones que ya nos habían señalado en las elecciones del año 2013, el incremento de precio, el aumento de la pobreza. Me parece que eran temas que de alguna manera debíamos ponerlos sobre la mesa, que era una forma también de decir a la sociedad que estábamos dispuestos a resolverlas. Bueno, pero, por ejemplo, el aumento de la pobreza no lo aceptó nunca el gobierno de Cristina. Bueno, por eso mismo, creo que fueron errores. Y esos errores se pagaron en la elección del 2015. Por eso nosotros que decimos, discutamos el presente y discutamos el futuro. Hablando del futuro, supongamos cualquier escenario de octubre, porque ahora es imprevisible decir, ¿qué debería ser para usted la política del peronismo después de octubre? Un peronismo haciendo algunos acuerdos con el gobierno de Macri o confrontando con Macri. No, a ver, nosotros confrontamos con el gobierno de Macri en todo aquello que atenta contra nuestra base de sustentación, diríamos, básicamente los sectores más humildes y las clases medias urbanas, digamos. Parece que ahí nosotros no estamos dispuestos a acompañar ninguna decisión de ese tipo. Yo decía, sinteticemos, digamos, en 3 verdades el peronismo: no robar, cumplir con la palabra empeñada y no votar nada en contra de los sectores que nosotros representamos. Simplemente eso. Si hacemos eso, estaremos transitando un buen camino para que en el 2019 seamos una alternativa de gobierno. A ver, pero el presidente Macri ha gobernado en estos año y medio, gran parte de este año y medio, con el apoyo, digamos, y los acuerdos que tejió con el peronismo, tanto en el Senado como en diputados, tanto con Sergio Massa, con otros sectores del peronismo, con Pichetto en el Senado. ¿Usted aconsejaría continuar con esa política o directamente ir a un enfrentamiento? No, me parece que todas aquellas políticas que estén en el camino de contribuir
a las políticas que nosotros defendemos, generación de empleo, promoción de las pymes, control de la emisión de deuda, qué tipo de deuda, qué plazo, qué legislación, nosotros vamos a acompañar. Pero no creo que ese sea el camino del gobierno. Me parece que el gobierno ha adoptado otro camino. Está bajando la inflación por un método absolutamente perverso, que es bajar el consumo y bajar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Eso necesariamente trae un menor consumo, pero también una menor producción y por ende pérdida del empleo. Están ingresando importaciones, avalancha de importaciones sobre sectores muy sensibles al trabajo, como son, por ejemplo, los textiles, y el cuero, el calzado. Yo que vengo visitando hace tiempo pequeñas y medianas empresas, hay una crisis generalizada que es absolutamente muy preocupante. Dígame, ¿no ve nada bueno en el gobierno de Macri? Me cuesta muchísimo ver algo bueno. Puedo decirle que en realidad continúan con algunas cosas que en el área mía, que es la que yo más conozco, habíamos comenzado nosotros, el Metrobús. El Metrobús es una obra nuestra. Nosotros conseguimos el financiamiento del Banco Mundial. ¿Se está hablando del Metrobús de La Matanza, por ejemplo. Adjudicamos la obra y comenzamos la obra. Bueno, lo terminaron. Están terminando en forma bastante lenta, pero la electrificación a La Plata, que faltaba el último tramo. Yo celebro ese tipo de cuestiones. Están iniciando algunas obras públicas que son importantes y que nosotros fueron materias pendientes nuestras, como por ejemplo la terminación de la ruta, un tramo de la ruta 5, la 8. Han comenzado, ojalá que las terminen, y yo absolutamente estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Usted hablaba recién de cuando era ministro de Transporte, y yo recuerdo que usted se asumió al Ministerio de Transporte, que era una dependencia que pertenecía a Devido después de la tragedia de Once. ¿Usted vio alguna irregularidad cuando recibió eso? Yo asumo 6 meses después de la tragedia de Once con 52 muertos. Mi responsabilidad no era mirar para atrás, Joaquín. La responsabilidad de un hombre público que tiene, digamos, a cargo un área tan sensible donde viajan más o menos 2 millones de personas por día era mejorar la prestación del servicio. Y eso fue lo que hice. Ahora, hoy Jaime está preso. En el autoprocesamiento que determina el juez, creo que es Ercolini, sobre Jaime, lo hace en función de la información que en realidad nosotros dimos a la justicia, porque correspondía dar la información, ninguna otra cosa. Entonces me parece a mí que el tema de la lucha contra la corrupción, de la que tanto se habla, no se declama, se ejerce cuando uno tiene una responsabilidad pública. Y nosotros lo hicimos con el documento para terminar con un negocio de Siemens. Lo hicimos con los pasaportes para que la gente deje de peregrinar para conocer a algún comisario amigo, el mejor de los casos, o alguno que lo coimeaban. Digo, no todos, pero funcionaba así. Lo hicimos con la instalación, por ejemplo, de la tarjeta SUBE para saber la cantidad de pasajeros transportados, los GPS para saber el combustible de los micros, en un tema muy sensible que está vinculado al tema de los subsidios sobre el transporte público. Y lo hicimos con los trenes, absolutamente en una decisión que tenía como objetivo hacer más transparente la administración del Estado. Ahora, usted es o es referente de algunos diputados o es el candidato senador de algunos diputados. ¿Qué le aconsejaría que hagan esos diputados el miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados? Yo no estoy en condiciones de dar consejo a nadie. Está claro, yo estoy en contra de los fueros, porque creo que los hombres que somos públicos y administramos recursos públicos tenemos que ser juzgados en las mismas condiciones que el hombre común, porque el sentido del fuero estaba, digamos... Era para la libertad de expresión. Exactamente, entonces me parece que se confunde la cuestión. Entonces yo no estoy de acuerdo con los fueros. Es más, dije, yo si fuera debido, en realidad pido licencia sin goce de sueldo, digo, acá estoy, júzguenme, que la justicia actúe. Y en realidad no solamente creo que debe actuar la justicia, pero no puntualmente sobre Devido, sino sobre Randazzo, Devido, Stolbizer, el Chino Navarro, sobre quien sea. Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos que dar todas las explicaciones públicas del caso. Yo vengo acá y sin ningún condicionamiento, pregúnteme lo que usted quiera, de todas las cosas que en realidad pueden resultar en algún momento, en determinado momento, dudosas sobre un comportamiento, sobre una decisión. Y para eso estamos. ¿Le resultó muy difícil a usted llegar hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner? A ver, yo tuve una diferencia importante cuando se decidió clausurar la primaria, porque me parecía a mí que se estaba cometiendo un gran error, que era, digamos, no permitir que el candidato fuera legitimado por el voto popular, por el conjunto de la sociedad. Creo que era un gran error ese. Pero sabía que tenía un compromiso enorme, digamos, tenía un compromiso con la gente, que en un área muy sensible. Nosotros estábamos terminando la electrificación a La Plata, una obra que 42 años parada estuvo, 42 años. Estábamos cambiando todo el sistema ferroviario del Belgrano Sur, conocido como el tren de los pobres, yo digo el tren de la dignidad hoy.
estábamos en proceso de adjudicación del Metrobús de La Matanza, el de Rosario, el de Santa Fe. Entonces me parecía a mí que correspondía, por una responsabilidad, más allá de las diferencias políticas que podía tener en ese momento, terminar el mandato. Y eso fue lo que hice, cumplí con la palabra. Hay que hacerle una última pregunta. ¿Cómo ve usted el peronismo? Porque el peronismo está ahora, digamos, fragmentado y sin un liderazgo claro. ¿Cómo ve usted el peronismo después de octubre? Es un gran desafío el que tenemos. Digamos, en una crisis que han tenido los partidos políticos, donde creo que hay que volver a recuperar para mí los partidos políticos, que por otra parte están consagrados en la Constitución. Yo creo en un peronismo que represente históricamente a los sectores que le dieron vida al peronismo, a los sectores más humildes, a la clase media, que plantee nuevamente el ascenso social que supo distinguir al peronismo, que tenga una defensa del Estado, entendiendo que la Argentina necesita un Estado fuerte, que cuando el Estado se ausenta, en realidad eso va en detrimento de los más débiles, de los sectores que no tienen posibilidad de defenderse. Pero por sobre todas las cosas, ser coherentes, diríamos. Hay muchos que pregonan, digamos, o se dicen peronistas por una especulación absolutamente electoral. No tienen ni siquiera las ideas del peronismo, y si en realidad serían peronistas, diríamos, podrían participar de las PASOs, en este caso, para que el peronismo pueda tener un candidato lo más fuerte posible para confrontar con el gobierno de Mauricio Macri. Usted se refiere a Cristina Kirchner. A Cristina, a Massa, a aquellos que dicen que son peronistas. A mí me parece bárbaro, yo no tengo el peronómetro. Sí sé que somos depositarios de un legado que tenemos que transferirlo a otras generaciones. Esa es la responsabilidad que yo siento. Y creo que aquellos que en realidad dicen que son peronistas, que me parece bien, yo no tengo ninguna duda, tenían la instancia de la PASO para en realidad dirimir dentro del peronismo quién iba a ser el candidato. Y como decimos nosotros, el que gana conduce, el que pierde acompaña, sin ningún tipo de especulación. A mí me decían con Scioli que iba a perder 80-20. Bueno, ¿por qué no dejaron que sea la primaria? Lo mismo con Cristina. A mí me parece que está bueno, diríamos, que nosotros podamos, con distintos matices, diferentes visiones sobre distintos puntos, dejar que esa decisión quede en manos de la sociedad. Ahora, de todos modos, la elección va a tener una influencia en la reorganización del peronismo. Seguramente va a tener una influencia y creo que tenemos una responsabilidad política para que el peronismo vuelva a ser una alternativa de cara al 2019. Nosotros decimos, no somos digamos, quien va a votar a Cambiemos de alguna forma está ratificando las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Hay gente que está de acuerdo, puede votar esa alternativa. Puede volver al pasado, con sus más y con sus menos, o puede votar el oportunismo, digo yo. Nosotros somos una alternativa. El oportunismo es Macri. Yo lo llamo a Massa. Pero lo digo con respeto, digo, a mí me cuesta mucho saber cuál es Massa. Si el del 2008, que era jefe de gabinete de Cristina, el del 2009, que aceptó ser candidato testimonial. Yo no acepté ese candidato testimonial. Yo soy coherente con lo que creo y pienso. El del 2013, que fue con Macri en una lista. De hecho, Gladys González iba en la lista de Massa. El del 2015, o el del 2016 con Macri en Davos, o el del 2016 con Margarita Stolbizer. A mí me cuesta, realmente me cuesta. Sobre todo yo, porque tal vez sea demasiado estructurado, digamos. Pertenezco a un espacio político que históricamente, digamos, le dio vida y fundamento a mis ideas, y a veces nos tocó perder, a veces ganar, y siempre estuvimos ahí adentro. Agradezco mucho, Florencio. No, gracias a usted.